a ir desarrollando el tema entonces que tenemos para el día de hoy. Y antes yo quiero decir unas cosas. En el día de ayer estuvimos hablando de los diezmos, ahora vamos a hablar de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Y quería decir esto, quería decir un poco lo que significa ser cristiano, ya que hoy hay tanto relativismo, hay tantos grupos, muchos grupos que piensan diferente y personas también que tienen entendimiento diferente y todos se hacen llamar cristianos. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Quería decir eso. ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, en la Biblia, en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este versículo nos dice a nosotros que ser cristiano significa tener una relación personal con Cristo. Eso uno puede, por dar una definición. Ser cristiano significa tener una relación personal con Cristo Jesús, porque ahí se usa el término comunión. Comunión tiene que ver con una relación, un acuerdo que hay entre dos personas. Entonces, el entendimiento, escuchen bien todo lo que están escuchando, presten atención. El entendimiento, el pensamiento y el habla del cristiano tienen que ser los de Cristo. Repito, el entendimiento, el pensamiento y el habla tienen que ser los de Cristo. Esto hace al cristiano un verdadero cristiano. Este texto de la Biblia es muy denso en cuanto a exigencia, es decir, es pesado, te exige mucho. Y hoy vemos nosotros en este tiempo que Satanás se ha encargado de elaborar muchos sistemas, muchos pensamientos, muchas doctrinas, y con eso esclaviza y sujeta a las personas. Muchas personas que dicen ser cristianas no tienen el entendimiento de Cristo, no piensan como Cristo, no tienen el habla de Cristo, sino de otros pensadores que Satanás ha usado para que ellos elaboren esos pensamientos, esa manera de entender las cosas. Entonces, para entender un poco más esto, lo que estoy diciendo, porque nos estamos introduciendo en el tema que vamos a estar hablando ahora, y este tema, bueno, los temas son controversiales, los temas espirituales siempre, porque las personas no quieren asumir responsabilidades. Entonces, para introducirnos más al tema, yo quiero recurrir a un concepto filosófico, porque yo personalmente a veces leo y escucho también acerca de los filósofos, no porque me voy a guiar por ellos, sino para saber la historia de los pensadores, para aprender un poco también de literatura, para simplemente para informarme. Y dicho sea de paso que también cuando uno lee a los llamados héroes del pensamiento, uno ve lo finito que es el hombre. Eso favorece a el espíritu cristiano. Pero también, ya que ellos son filósofos, cuando hablamos de los filósofos, uno menciona a Hegel, Kant, Descartes, Voltaire, Nietzsche y todos esos héroes del pensamiento. Ellos hablaron de cosas reales, a veces,
porque ellos veían cómo las personas se comportaban, cómo eran. Y entonces hay un concepto que es muy famoso, filosófico, y es el de un filósofo alemán que se estima que es el filósofo más influyente del siglo XX, que se llama Martin Heidegger. Él dice que hay un enorme sistema que piensa todo por las personas. Así las personas se ahorran la responsabilidad de pensar por sí mismas. Él dice que hay grupos élites que piensan por las personas. A esto se le llama vivir en el estado de interpretado. ¿Cómo es eso? Bueno, las personas en el mundo no piensan por sí, sino que son pensados. Otros piensan por ellos. No estudian, son estudiados. No interpretan, son interpretados. No hablan, sino que son hablados. A eso se le llama también una existencia inauténtica. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son tus pensamientos, son pensamientos de otros. Lo que vos estudiaste y aprendiste, tu conocimiento, no son tus conocimientos, son los de otros. Tu interpretación, eso que vos entendés, no son tuyos propios, son de otros. Esa manera de hablar que usted tiene no es algo propio de usted. Otros hablaron esas cosas y usted simplemente repite eso. Por eso su existencia es inauténtica. Eso en el mundo secular, en el mundo de la filosofía, pero trayendo al campo espiritual, me pareció muy interesante, trayendo al campo espiritual esto. Los que presumen ser cristianos, hoy día muchos no lo son, porque su entendimiento, su pensamiento, su interpretación y su habla no son los de Cristo. Y esto es tan fácil que uno se pueda dar cuenta. Si viene un hombre caminando y si uno se pone a hablar con ese hombre, habla un minuto y vos ya te das cuenta que ese hombre es inauténtico. Dice ser cristiano, pero está lejos de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el entendimiento de él no es propio de él y tampoco es de Cristo. Es el entendimiento de José Smith. José Smith pensó en él y influyó en él, y él ahora vive una existencia inauténtica, vive dominado por el pensamiento, el entendimiento y la manera de hablar de José Smith. Eso pasa también en el ámbito de los adventistas, en el ámbito de los católicos, ¿sí? Otros entendieron eso, lo que usted entiende, y influyeron en usted y usted está siendo dominado por eso. Otro entendió que Jesucristo no es Dios, en el caso de los así llamados testigos de Jehová. Un señor que se llamaba Carlos Russell, él entendió que Jesucristo no es Dios. Él pensó que el infierno no existe y él habló al respecto. Y eso mismo hoy muchos que se hacen llamar cristianos siguen con esa misma estructura. Por eso son inauténticos, son cristianos falsos. Esto es tan serio esta cuestión, que el mismo Señor Jesucristo ya advirtió de esto. Por algo el Señor Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, dice, hacedores de maldad. Eso dice en Mateo 7, versículos 22 y 23. Entonces,
si usted no quiere tomar la Biblia y pensar como la Biblia manda, si usted no quiere asumir responsabilidades bíblicas, si usted no quiere tener una relación personal con Cristo y ser responsable delante de Dios de una manera personal y prefiere vivir interpretados por otros, hablar lo que otros hablan, entender lo que otros entienden, entonces usted desde ya rápido tiene que cambiar de dial, porque desde acá vamos a predicar siempre solo lo que la Biblia dice. Me pareció oportuno, hermano Néstor, hacer esta introducción. Así es, a ver si con la ayuda del Señor las personas que nos están escuchando por primera vez puedan entender que la filosofía que el mundo practica no tiene nada que ver con Dios, y eso del pensamiento influye mucho Sí. en lo espiritual. ¿Por qué? Porque así como bien dijiste, por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 54, versículo 8, por ejemplo, dice, porque mis pensamientos, cuando habla, Dios se refiere al hombre, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, así mismo. Sí, Pero es increíble así como las personas viven de acuerdo a lo que los otros piensan, lo que los otros dicen. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo no es eso. El cristianismo es una relación personal con Cristo, y el que dice ser cristiano, puesto que tiene una relación personal con Cristo, entonces tiene que tener el entendimiento de Cristo, tiene que pensar como Cristo, tiene que hablar como Cristo. No puede ser diferente. Bueno, hablamos entonces de las ofrendas. Primera a los Corintios capítulo 16, hermano Néstor. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 2, y vamos a ver que el Nuevo Testamento no enseña los diezmos. Los diezmos, ayer habíamos estudiado eso. De hecho, ahí vi recién que llegó un mensaje, están solicitando el audio del estudio de ayer, lo vamos a pasar después por WhatsApp. Y ayer estuvimos estudiando que en el Antiguo Testamento había 4 tipos de diezmos. En el Nuevo Testamento, ya que dijimos que tenemos que pensar como Cristo, hablar como Cristo y entender como Cristo, Cristo nunca enseñó que la iglesia tiene que diezmar. Por el contrario, se habla de ofrendas, versículo 1 y 2. ya. Antes de leer el versículo mencionado acá, nos envía saludos desde Encarnación. Le estamos escuchando acá con el hermano Ramón. Dice, nos manda una foto del hermano Milciades, está por Pilar, y le mandamos saludos desde aquí. Versículo 1 entonces del Capítulo 16. primera a los Corintios capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hasta el versículo. Hasta el versículo 2. Hasta ahí yo Sí. creo que ya se puede leer. Bien claro aquí lo que dice la Biblia, y es muy sencillo de entender. Aquí Pablo está escribiendo una carta a los hermanos de la ciudad de Corinto, y por eso esto se aplica perfectamente a la iglesia. Ayer estuvimos explicando el tema de los diezmos, y a mí me pareció muy bien decir también esto, de que viste que hoy todos presumen ser bíblicos, ¿verdad? Y muchos dicen, la Biblia dice, yo creo. Bueno, en primera instancia suena muy lindo, pero tengan cuidado, porque los herejes usan la Biblia, ¿sí? Los macumberos usan la Biblia, Satanás usa la Biblia. Mateo capítulo 4, Satanás viene con la Biblia a tentar a Jesús. Todos los pervertidos usan la Biblia. Ayer estuve viendo un video que Michael Jackson fue acusado por muchos abusos de niños, y
me sorprendió porque era un video en una noticia que estaba viendo y me sorprendió que él, cuando se fue a defender, cuando tuvo que declarar, que usó él la frase de Jesús, o sea, el concepto de Jesús. Dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos, bla, 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 bla. Usó eso para defenderse. Hasta eso. Hasta eso, Sí. Entonces, uno tiene que aplicar la Biblia en su contexto. En la Biblia hay muchas cosas que no se pueden aplicar a la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la ceremonia en los eventos religiosos de la ley mosaica no se puede aplicar. Usted no puede exigir a las personas que traigan animalitos para sacrificar. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso se hacía en el Antiguo Testamento y eso prefiguraba al Señor Jesucristo. La ovejita, por ejemplo, en Pascua, cuando se sacrificaba. Entonces eso no se puede hacer más. Eso. Entonces así también los diezmos. Ahora aquí el Nuevo Testamento está hablando de ofrenda y dice cada primer día de la semana, versículo 2, cada uno ponga aparte algo, dice, según haya prosperado. Entonces queda, esto es responsabilidad de cada creyente. El creyente se levanta el lunes por la mañana, por decir así, se va a trabajar, vuelve y así martes, miércoles, trabaja hasta el viernes o el sábado hasta el mediodía y él sabe su ingreso, sabe cuánto ha ganado y él personalmente tiene que apartar lo que él estima que tiene que darle al Señor. Aquí ni siquiera está dando autoridad a los pastores o a los que manejan el dinero de la iglesia para que ellos revisen, ¿cómo se llama la factura aquí? ¿Cómo llaman? El control del... Sí, cuando en Argentina, en el recibo. El recibo, sí. El recibo de la cuánto, factura, sí. sí, el recibo de cuánto ganaste en la semana. Sí, sí. Sí, acá Sí, sí. no le está acá no le está habilitando a los pastores para que ellos exijan a los miembros de sus iglesias los recibos para ver cuánto ganaron para que según eso ellos saquen el porcentaje de cuánto ellos tienen que dar. No, aquí es responsabilidad de los hermanos y eso es justamente lo que nosotros predicamos en la iglesia y eso es lo que tenemos como principio y también como mandamiento en la iglesia bíblica misionera, las ofrendas. Las ofrendas. Sí. Y eso es también una forma de poder decir también que hoy en día fácilmente uno puede saber, puede detectar cuando una congregación o un determinado grupo religioso así que empieza a hablar del dinero que usan todo eso que nosotros ayer estuvimos mencionando del Antiguo Testamento, todo eso ya tiene que darle un adelanto, por decir así, que la luz se tiene que prender para él, para que entienda que es Sí. algo peligroso. Sí. Porque eso es lo que nosotros aquí también respetamos y gracias a Dios enseñamos también claramente lo que dice. O sea que eso es la doctrina bíblica, es la salvación es por gracia. Sí. Acá nosotros no estamos queriendo llevar la bandera, por decir así, salir en primer lugar. No, nosotros somos lo que acá la iglesia bíblica misionera es lo correcto o la única iglesia verdadera. No, el único camino que enseña la verdad es el Señor Jesucristo. De ahí tenemos que partir. Esa es nuestra base y eso es lo fundamental. Ok. Sí, vamos a ver en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, y ahí vamos a ver más detalles de esto, porque las ofrendas es a voluntad de las personas. Más allá de ser a voluntad, tienen una responsabilidad muy personal. Cada creyente, hay que decir la verdad. Hay a veces un poco de similar en el Antiguo Testamento y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay un poco de similar. En el Antiguo Pacto se tenía que reconocer siempre que las cosas venían del Señor
y los israelitas, por ejemplo, ellos daban las primicias, que era lo primero de todo lo que ellos cosechaban, ellos tenían que dar eso al Señor. Pero eso era ley allá. Ahora el mismo concepto también está en el Nuevo Testamento. Aquellas personas que el Señor bendice su trabajo, sus finanzas, ellos tienen la responsabilidad también como creyente de sacar una parte de eso y ofrendar. Y ofrendar. Lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es la filosofía que ayer estuvimos hablando de eso, de que voy a llevar a la iglesia para que el Señor me multiplique, de que voy a diezmar para que el Señor mantenga mi salvación porque si no la pierdo, de que voy a diezmar para participar de la cena conmemorativa. No, ese pensamiento es lo que está mal. Está mal creer eso y está mal predicar eso. Pero de que los creyentes tienen una responsabilidad de ofrendar según Dios bendice sus vidas. Porque si no tienen para dar, seguramente porque son pobres, y hay pobres que son dignos, enseguida vamos a mencionar un poco de ellos, pero hay personas que sufren necesidad también porque están en pecado, porque son haraganes, no quieren trabajar, y otros porque se meten en negocios ilícitos, después tienen pleitos con la justicia, pierden sus recursos, etcétera, etcétera, y por eso están también sufriendo necesidad. Entonces hay pobres que son dignamente pobres en el sentido material, y están aquellos que por culpa de sus pecados están así. Y también están los hermanos que son bendecidos en su trabajo, en sus ingresos, y eso tienen también la responsabilidad. Pero siempre es algo personal. Podemos leer ahí versículo 1 y 2 y saltamos al 6 al 5 en adelante, hermano. Muy bien. Cuando a la ministración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorio entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahí un poquito, Sí, hermano, para resaltar el verso 2, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, dice. sí, Vuestra buena voluntad. Y vuestra Pablo buena voluntad. inclusive se gloriaba en estos hermanos y contaba el testimonio de estos hermanos en otras iglesias, porque evidentemente había muchas iglesias que no daban nada, que no ofrendaban. Eran quizás, como se dice acá, amarrete, tacaño. Tacaño, sí. ¿Cómo se dice en guaraní? Yopú, Yopú. yopú. Ok, eso. Sí. No, y cuanto a la administración, díselo, ya Sí. le reconoce. Entonces, continuamos del versículo 5, 5. sí. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no que como de exigencia nuestra. Hasta ahí en el 6:5 uno puede parar un poco Sí, porque fíjate que dice que ellos ya habían prometido antes, ellos tenían esa predisposición para dar y esa generosidad. Generosidad es cuando uno voluntariamente, por querer reconocer a alguien, uno le ofrece algo. En este caso, ellos tenían esta predisposición, ya que ya que estaba al alcance de ellos, Dios bendecía a estos hermanos, entonces ellos de corazón puro, sin exigencia, ellos querían dar justamente para que esto sirva para aquellas personas necesitadas, porque este es el contexto del capítulo 8 y del capítulo 9. quiero aquí hacer
un ejemplo, hermano, usar un ejemplo aquí, que gozo seguramente fue para Pablo esto, de tener así una congregación tan generosa, o sea que ellos mismos se propusieron esto, de ofrendar, de dar para Dios, porque eso es lo que tiene que surgir dentro dentro de un cristiano, ¿verdad? Genuino, así como un hijo, por ejemplo. Es obediente de por sí, ya hace su tarea, ya no es una carga, sino no tenés que decirle esto tenés que hacer, sino que ya se adelanta todo y entonces el papá se goza, tiene un gozo. Y así también los cristianos, aquellos o los pastores, digamos que tienen así una congregación que realmente se interesa de las obras, porque también tiene que haber de por medio el fruto, hermano, Sí, el trabajo que se está llevando adelante, no porque las ofrendas aún así, por más que uno esté dando así abiertamente por generosidad, se tiene que estar malgastando, ¿verdad? sí, Eso tampoco sí, viene al caso, ¿verdad? No podemos también nosotros eso hacer, ¿verdad? Entonces, cuando hay de por medio así trabajo que se está llevando adelante de diferentes lugares, como nuestro caso, por ejemplo, entonces, y todo eso se mantiene gracias a la ofrenda de los hermanos. sí, en Jerusalén había una hambruna porque estaban los hermanos necesitados, y ese es el contexto del capítulo 8 y 9. Entonces, los hermanos mismos, ellos querían ayudar, y entonces Pablo manda a Tito y a otro hermano anónimo, no se da el nombre de él, manda y ellos van allá a buscar esa ofrenda para llevar y ayudar a los hermanos. Entonces, eso es muy importante, que los hermanos, ¿verdad?, vean la necesidad dicho sea de paso, de las iglesias que están comenzando. Eso es muy bueno hoy Sí, día. sí, Hoy día es muy bueno porque hoy día se necesita comprar un terreno, levantar un templo, se comienza a trabajar con los niños y eso exige cierto gasto. Se invierte mucho en la radio, en el ministerio radial. Cuando se llega a un pueblo, generalmente los hermanos acá tienen la costumbre de buscar una radio y ahí invierten, eso sale caro, hay que pagar, hay que mantener. Bueno, entonces esas son causas justas que tienen que mover a aquellos hermanos que tienen la posibilidad para que ellos puedan invertir. Y eso tiene que ser plenamente una obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. No se puede decir que aquí en Paraguay y también yo vi en Argentina que hay hermanos que son movidos por el Espíritu Santo y invierten en la radio, invierten en folletos que hay que pagar, alquilan un templo, entre tanto que se va viendo un lote para construir un templo propio y así cosas por el estilo del transporte. Se invierte también en eso, se paga colectivos para que puedan los hermanos venir, acercarse. Todo sale dinero, todo cuesta, hay mucho por invertir, hay mucho por pagar en una iglesia, muchos gastos, porque nosotros nos administramos con moneda, en este caso aquí en Paraguay, con guaraníes, y si es dólares es mejor, ¿verdad? Nosotros con esto no estamos victimizando, pero es la realidad. Ese es triste, la triste realidad cuando el evangelio es puro, muchas veces también se dificulta todo eso porque vemos alguna congregación, nosotros no tenemos mega iglesia, no, nada que ver, nada que ver. Y eso es lo triste, porque vemos así megas iglesias que la gente ahí se van, llenan esos lugares hasta estadios, como ayer estuviste también mencionando eso, y hasta los estadios se llenan, pero ¿todo para qué? Todo es por vanidad, se hace por vanidad, pero nada que ver con el evangelio puro que enseña la Biblia. Y todo eso nosotros hacemos justamente siguiendo el evangelio, ¿verdad? Sí. Siguiendo lo que enseña la Biblia, y estamos muy agradecidos con todos los hermanos que ayudan a esta causa que estamos llevando adelante.
Así mismo. Entonces podés leer, hermano, ahora Sí, versículo 6 hasta el versículo 7. dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok. Bueno, según usted ofrenda, así es su corazón. Esto vamos a decir a todos los hermanos de la iglesia bíblica misionera, porque es cierto y hay que decir, y no estamos nosotros para victimizarnos, tampoco estamos para cubrir a nadie, no estamos para tapar los pecados de nadie. Hay aquellos hermanos que, dicho sea de paso, a veces son los más críticos, los más exigentes, que nunca dan nada. Y es como que el Señor, de hecho, es como que el Señor nunca bendice su trabajo, su finanza o algo así, porque nunca da nada. Bueno, así es su corazón entonces, porque ahí deja para que vos puedas justamente mostrar tu generosidad para con el Señor. El Señor te abre la puerta para que vos puedas mostrar la generosidad de tu corazón. Por eso dice ahí, de cómo propuso en su corazón. Y está también la parte de la promesa ahí, tanto para el tiempo presente como para el tribunal de Cristo. El que siembra escasamente, lógicamente, escasamente va a cosechar. Sí, sí. Y después está el verso 8 al 9 que vamos a leer, 8 al 10, para mostrar que no es correcto querer negociar con Dios o chantajear a Dios como quiso hacer Jacob en Génesis 28, ayer estuvimos mencionando. No es correcto decir al Señor, te voy a dar los diezmos o te voy a dar una ofrenda por estas causas, si me bendecís, si me cuidás, si me guardás y todas esas cosas. Eso no hay que hacer, porque el Señor en sí mismo, Él es protector, Él es proveedor, Él es escudo, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, desamparado. Él te va a proveer todo. Dice versículo 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ok, quiero leer ahora, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a pasar que a los necesitados se les tiene que asistir en la iglesia. A los necesitados no se les tiene que exigir, sino asistir. Esto enseña la Biblia. Si busca Hechos 20:35, hermano, y yo voy a leer acá en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjate, oyente que estás escuchando, que acá la Biblia no te está exigiendo, no te está manipulando, porque dice bien claramente, según tengamos oportunidad. Si usted no tiene, ok, es de veras no tiene, no puede. Bueno, no hay problema. Dios te entiende, Dios te comprende. Pero si usted tiene y no hace nada, bueno, también es tu problema. Pero según tengamos oportunidad, esto dice exclusivamente a los creyentes, dice, hagamos bien a los de la familia de la fe. ¿Tenés el versículo? Capítulo. 20, versículo 35. Bueno, yo escuché 8, entonces voy a ir a 20:35. 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ok, fíjate que dice, trabajando
trabajando. Y después dice, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, Sí, sí. ayudar a los pobres, dice ahí, los necesitados. En 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si hay una viuda, que en verdad es viuda, que tiene más de 60 años, entonces los hijos tienen que asistir a esa viuda. Los hijos tienen que llevar a la mamá en la casa y tienen que cuidar, le tienen que proteger, le tienen que proveer todo lo que ella necesita. Entonces no se puede traer a una mujer en esa condición y decirle, mira, vos estás sufriendo por esto y por esto porque nunca diezmaste, dame tus diezmos y el Señor te va a bendecir. O tu ofrenda, o ven aquí a la iglesia a hacer un pacto con Dios. No se le puede decir eso porque él está mintiendo, porque acá el mandamiento es otro. Los hijos son los que se tienen que encargar de trabajar y proveer para su madre lo que ella necesita. Lo mismo dice en el versículo 16. 1 Timoteo 1:16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada, dice. Yo no sé si es grabada, si se me juntó aquí o agravada. Sí, está bien. ¿Sí? Dice la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, fíjate que aquí Pablo es como que le está diciendo a Timoteo, Timoteo, en la iglesia tiene que haber una administración de las ofrendas. Tiene que haber una administración. Los hermanos van a ofrendar y aquellas que en verdad son viudas y necesitan y no tienen recursos, entonces esas son dignas de ser asistidas. Pero aquellas que tienen hijos y son creyentes, entonces llamarle a esos hijos y decirle a ellos que ellos tienen que cuidar de su madre. Y sí, porque tiene que haber un registro. Imagínense Sí. cómo era el manejo, ¿verdad? Tiene que haber un registro, bueno, grabada. Tiene que estar registrado ahí que, Sí. bueno, la hermana fulana no tiene. Sí. No tiene quien le pueda ayudar. Entonces ya se le considera a esa hermana que se le tiene que ayudar. Los hermanos ya tienen que saber eso, o la administración misma, ¿verdad? Tiene que tener en la lista y ya se le tiene que ayudar conforme a su necesidad. Sí, eso es muy bueno eso. Y justamente yo tengo este pensamiento y esta manera de entender en cuanto al concepto pastoral, que los hermanos tienen que tener mucho cuidado de no ser engañados por su generosidad. Porque también hay muchas personas que vienen a las iglesias justamente por intereses. Sí, sí. Y andan metidos, andan saben cuántas cosas, y vienen a la iglesia y se aprovechan que los hermanos son buenos y son generosos. Entonces, yo recomiendo a los hermanos que pongan su dinero en el ofrendario o que traigan al pastor mismo y que le digan, mira, tengo este dinero, quiero, o tengo esto, sea ropa, sea, qué sé yo, lo que sea, que quiera dar para que sea de provecho para otros, que traiga y que le diga, mira, fíjate, una persona que de veras le hace falta y entregale esto, porque es el pastor el que está al tanto siempre de las ovejas, porque hay hermanos que no merecen ser asistidos, porque están sufriendo por sus pecados. Eso Pablo toca ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo dice ahí, vamos a leer un poquito ahí, Sí. esos días estuvimos hablando un poco de esto, ahí en segunda los tesalonicenses. Vamos a buscar un texto por ahí. No sé si voy a leer acá. Sí, león. Sí, segunda los tesalonicenses 3:10 dice, porque oímos
que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Estos hermanos estaban necesitados y parece que andaban de casa en casa fastidiando a los otros hermanos que se ocupaban en sus labores. Sí, Entonces Pablo dice, no, vayan a trabajar, dejen de molestar a los hermanos, dejen de entremeterse en la vida de los hermanos, tienen que trabajar ustedes. Entonces a estos hermanos no se les puede asistir, no se les debe de ayudar. sí, porque justamente el versículo que estaba buscando, hermano, ahí en el versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de estas cartas, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Sí, 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 porque ¿no quieren trabajar? no quería. Vago. Eh, Bueno, entonces estamos viendo hasta el momento que sí hay que ofrendar porque la iglesia necesita mantenimiento, se trabaja hoy día y todo requiere, todo exige, todo tiene un costo en la iglesia. El mantenimiento, primeramente la construcción, comprar un templo, comprar un terreno, construir un templo, comprar los equipos, el colectivo, llevar, traer, pagar la radio para que se pueda predicar el evangelio, imprimir folletos. Y dejé por último para mencionar, bueno, mencionamos también recién los necesitados, que de veras son necesitados, hay que asistirle. Y ahora por último dejé el tema específicamente de los predicadores. Ahí en 1 Timoteo 5, si querés buscar, hermano. sí, 1 Timoteo 5, ahí se menciona un poquito, versículo 17. Sí, puedes leer. si los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, bueno, entonces la iglesia misma, la iglesia neotestamentaria, es decir, la iglesia evangélica, bíblica, tiene que tener un sistema como para administrarse y de eso tienen que sacar un monto, según ellos estimen, como para que puedan colaborar y mantener, es decir, que puedan dar para el sostenimiento de aquel o aquellos que se dedican exclusivamente a predicar, porque también esto es una responsabilidad, es una tarea. No siempre en una iglesia bíblica pasa eso, no siempre una iglesia bíblica tiene un ingreso estable, porque los hermanos generalmente no dan. Generalmente lo que pasa es que son pocas familias que se encargan de pagar la radio, de pagar el colectivo, de comprar folletos, de comprar equipos y también de mantener a los predicadores. Yo no sé y no sé si me voy a equivocar, pero yo no creo que debe de haber una iglesia bíblica que predica al respecto de lo que estamos predicando ahora, así como nosotros predicamos, y que tengan un ingreso amplio como para poder decir sostenemos congregacionalmente a un pastor. No pasa eso. Yo creo que no pasa, porque los hermanos no dan. Son familias que se encargan generalmente de mantener a los predicadores y gracias a Dios también por ellos. Yo creo que Dios mismo también muchas veces hace esta obra, hermano, porque pareciera que uno mirando lo que pasa a nuestros alrededores, por ejemplo, de esas congregaciones que están ahí metidos, que le engañan a las personas, todos los que tienen dinero, las personas adinerados, se juntan todos ahí. Y la iglesia que predica la sana doctrina, sí que como dice la Biblia misma, ¿verdad? Que pareciera que aquellos hermanos humildes, donde
es el lugar donde tienen cabida, ¿verdad? Porque como una persona que no tiene nada, por decir así, no es que no tiene nada, sino que de escasos recursos, va a entrar en esos lugares donde se predica Sí, la prosperidad. la prosperidad. Mm. ¿Con qué cara van a entrar ahí si todo el mundo ahí, auto de lujo, ahí estacionado, todo eso? Y ellos enseñan eso. Sin embargo, nosotros damos gracias a Dios que todo lo que tenemos es, por decir así, a voluntad de los hermanos. Entonces eso es para la honra y la gloria de Dios. Sí, así mismo. Sería bueno que lo que hemos dicho tanto ayer como hoy sirva para alumbrar el entendimiento de muchos que estaban confundidos al respecto de los diezmos y las ofrendas, y también que sirva para incentivar, ¿verdad?, a aquellos hermanos, porque yo quiero ser sincero, yo una vez prediqué en una iglesia y era increíble. Fui a predicar y recién empezaba a predicar y ahí estaban Ford Rangers, Hilux, esa Toyota Corolla, qué sé yo, esos autos que son como esas naves, Sí, y sí, todos adinerados y todo muy ansioso a ver. Le ubicás mal el acento a una palabra y te van a decir, exactamente, sí, sí. así son exigentes. Quisquillosos son supuestamente en Entonces eso. yo ahí justamente desarrollé 2 Corintios 8 y yo dije a esos hermanos, ¿ustedes se creen que esos hermanos de Macedonia tenían esos autos que ustedes tienen? Que eran así. Dice la Biblia que eran personas pobres, pero el corazón que tenían era terriblemente generoso. Sí, sí. Y eso es aceptable delante del Señor. Si nosotros exigimos los diezmos, seguramente que van a dar. Y si le amenazamos a las personas que van a perder su salvación, seguramente que van a dar. Pero eso va a ser una abominación delante del Señor, porque Dios mira el corazón. Por eso ahí dice, Dios ama al dador alegre. Y si las personas no dan, bueno, a sí mismas se están revelando delante del Señor quiénes son ellos. No son dadores alegres, por lo tanto el Señor no le pide. No le pide. Entonces hay hermanos que son, como se dice, yopu, Sí, amarrete, tacaño. Bueno, sería bueno que piensen un poco en el tribunal de Cristo y que puedan también colaborar, ya que el ministerio del Evangelio se está expandiendo bastante. Muchos pueblos están escuchando, hay hermanos que andan predicando por todo lado y así cosas por el estilo. bueno, ya quiero adelantar algo. No sé si yo quiero cerrar esto, ya que también gran parte, mucho tiempo estuve yo también en medio de esa congregación que exige, que esclaviza a la persona con la doctrina del diezmo, ¿verdad? Con la enseñanza de que uno pierde su salvación, o más bien se dice que con eso uno hace gran parte también de alcanzar, de encontrar la posibilidad de salvarse. Entonces, cuando yo escuché siempre esto traigo a la memoria cuando hablo por ahí, la salvación por gracia. En una oportunidad cuando escuché al pastor Oloati, a través de respuesta bíblica, yo justamente pude entender la gracia salvadora y quiero leer lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquellos que están dando su diezmo pensando de que con eso está haciendo una parte, por decir así, para completar su salvación. No, aquí dice que la salvación es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ahí está justamente la entrada gratuita al cielo y también que uno tiene que poner de su parte, abrir su corazón a Dios y dar lo que recibimos de Dios, porque todos lo que tenemos pertenece a Dios. Toda la riqueza que está habido y por haber, uno se puede parar en donde sea y mirar, toda la creación es de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a maquinar algo que somos pasajeros acá en este mundo, una gota que el Señor nos está dando una oportunidad? Y cuanto más la salvación, la doctrina tan fundamental que es, gracias al sacrificio perfecto de Cristo,
tenemos entrada al cielo. Entonces, ¿por qué vamos a maquinar lo que tenemos Ujú. para el Señor? Entonces aquí dice, es un don de Dios. Eso que tengan en cuenta. La salvación del alma. Sí, la salvación del La alma, sí. salvación del alma es un don de